¿Cómo estamos? Bien descansados, nos favoreció el cambio de horario, ¿a poco no? Gracias a Dios. Vamos a orar para pasar a la palabra. Dios, en esta tarde nos ponemos en tus manos y disponemos nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas a través de ellas, Señor, y que contestes todas las peticiones y necesidades que tú conoces, Señor, que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje en esta tarde es Fortalece tu fe. Es importante tener una fe fuerte porque todas las pruebas y todo lo que afrontamos viene a enfrentar nuestra fe. Todo lo que el enemigo quiere hacer es robarte la fe, porque cuando te roba la fe, eres presa fácil. Entonces siempre el enemigo va a querer desanimarte, meterte duda, meterte miedo. Por eso es importante fortalecer nuestra fe. Y nosotros como pastores queremos ver su vida transformada, restaurada, su matrimonio unido, bendecido. Y en ocasiones para que esto suceda debemos de exhortarlos, corregirlos. El asunto es que casi a nadie le gusta que lo corrijan o que lo exhorten. A todos nos gusta que nos admiren, que nos aplaudan, que nos animen, que nos aprecien. Pero siempre que estoy preparando el bosquejo para compartir esta predicación de los domingos o cualquier otro día, yo le pido a Dios que me dé gracia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos que decidir en predicarles algo que les guste o algo que los haga crecer. Y el Espíritu Santo nos puede dar la gracia para poder compartir algo que les haga crecer, aunque no les guste, o que les haga crecer y que el Espíritu Santo ponga esa gracia para que no nos cerremos cuando somos exhortados o somos corregidos. Y algo similar le pasó al Señor Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, nosotros si leemos todo el capítulo podemos encontrar que en ese capítulo habla de la alimentación de los 5,000. ¿Sí? El Señor multiplicó el alimento, los panes, los peces, y alimentó a 5,000 hombres, lo cual nos debe dar más o menos un resultado de que alimentó como a más de 20,000 personas. Porque antes, en aquel tiempo, no se contaba, no se censaba, no se contaban las mujeres, solamente se contaban los hombres. Entonces, si eran 5,000 hombres, mínimo cada quien traía a su esposa, eran 10,000 personas y si algo, como no había redes sociales ni nada de eso, antes hacían muchos hijos, ¿verdad? Entonces, si mínimo tenían 2 hijos cada matrimonio, pues ya se nos duplicó a 20,000, ¿verdad? Entonces, ahí en ese capítulo nos relata la alimentación milagrosa de 5,000 hombres. Y después de que el Señor Jesús multiplica y hace este milagro del alimento, dice la palabra de Dios en ese capítulo que Él se va solo al monte. Jesús tenía la costumbre de apartarse para irse a orar. Y mientras Él se va al monte, Él le da la orden a sus discípulos de adelantarse en el mar, en la barca. Y se van ellos en la barca. Cuando Jesús regresa a la orilla, los discípulos ya iban muy avanzados y entonces camina sobre el agua. Y todos conocemos lo que pasó. Tuvieron miedo, Pedro dijo, si tú eres, manda que yo vaya. Pedro fue, regresaron, etc. El asunto es que cuando se suben una vez más Jesús y Pedro en la barca, siguen avanzando en el viaje y llegan a la orilla. Y cuando llegan a la orilla, hay muchas personas que lo están esperando. ¿Sabes quiénes eran? Los que habían comido gratis. Si tú lees en ese capítulo, ellos le dicen, Señor, pues ¿dónde estabas? Tenemos toda la noche buscando y nunca te encontramos, Señor. ¿Qué te hiciste? Y en el verso 35, después de que el Señor les reprocha y les dice, hey,
sí me estaban buscando, pero ustedes me estaban buscando porque yo les doy de comer y ustedes no tienen que trabajar para comer. Ustedes me buscan porque hago milagros. Ustedes me buscan porque yo les bendigo. Ustedes me buscan por el milagro que vieron ayer. Y en el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es una palabra dura que el Señor Jesús les está hablando a esta multitud de personas. En el verso 51 les vuelve a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El problema es que cuando el Señor Jesús les dice, mire, no nos hagamos locos, ustedes realmente sí me anduvieron buscando, pero por los milagros que hago, no por lo que yo soy. La gente no le gusta ser corregida. Y muchas personas de esos miles que fueron alimentados milagrosamente dicen, ¿sabes qué? Yo así no juego, yo mejor me voy, y se ofenden y se van. Tan es así que en el versículo 60, San Juan 6:60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo que sus discípulos, o sea, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Qué está diciéndoles el Señor Jesús? Esta gente me está buscando para que yo les supla las cosas carnales, pero eso no es provechoso. El Señor Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Soy más valioso yo que lo que ustedes pueden recibir. No sé si me estoy explicando. El Señor Jesús está diciendo, es que no puede ser que nada más vengas a pedirme ayuda. Yo te ayudo, pero al final de cuentas la ayuda que yo te doy, en este caso la alimentación, ustedes pueden trabajar y comprar su comida. Pero no se trata de eso. Se trata de que entiendan que yo soy el pan de vida. Por eso cuando Él dice, si alguno comiere de este pan, nunca más va a tener hambre. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto? De hecho son unos capítulos atrás de esto. Cuando el Señor Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allá el Señor Jesús empieza a orar y ayunar, ¿sí? ¿Cuántos días y noches? 40. Ok, ese pasaje de la Escritura nos enseña algunas cosas. Que cuando Jesús decide, yo me voy a ir a orar y no voy a comer, voy a ayunar, y pasa el primer día y la primera noche en ayuno, ¿dónde estaba el diablo? No sé, pero ahí no estaba. Pasa la primera semana y Jesús está fortalecido en ayuno, en oración. Pasan 5 semanas, 35 días, 35 noches y Jesús sigue orando. Pasan 39 días y todo está padrísimo. Pero dice que después de 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. O sea, ¿hubo qué? Necesidad. Y cuando tuvo hambre o necesidad, ¿quién crees que se apareció? Entonces, muchas de las veces a nosotros, en medio de la necesidad, siempre va a haber alguien que el diablo utilice o que se deje usar por el diablo para sacarte de la voluntad de Dios. Cuando Jesús tiene hambre, se aparece el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan.
Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, en la necesidad, Satanás, en el hambre, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de la boca que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo y qué nos deja esto como enseñanza? Que muchas de las veces podemos estar en necesidad, incluso en escasez, pero debemos de saber que Dios es más que suficiente para poder salir de cualquier situación. En el verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quienes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, el que tú y yo busquemos a Dios, el que tú y yo vengamos a la iglesia, el que tú y yo estemos buscando a Dios, es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Desde entonces, escucha, muchos de sus discípulos, ya no la multitud, la gente cercana a Jesús, ¿qué dice? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 más cercanos, ¿y quieren ir ustedes también? Adelante, se pueden ir si quieren. Si se les hacen duras mis palabras, se pueden ir. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes? Hay muchos que se congregan, que vienen a la iglesia por las bendiciones y damos muchas gracias a Dios, porque aquí algunos han encontrado una familia en la fe y ya no están solos. Y quiero decirte que a mí me da mucho gusto cuando de repente en la banqueta, en el lobby o antes y después de la reunión, unos se ven, se abrazan, se saludan, se ponen de acuerdo, se van a comer, GPI. Y en la semana andan juntos y todo padrísimo. Has encontrado una familia en la fe y eso es de mucha bendición. Pero no podemos convertir la iglesia en un club social donde después de nos vamos en la iglesia nos ponemos de acuerdo. No debe de ser, es una bendición. Muchos vienen aquí porque aquí están escuchando una palabra de esperanza que trae confort, que trae fe a sus vidas. Aquí oramos unos por otros, oramos por sus peticiones. Algunos sirven a Dios aquí en la congregación, pero el principal motivo por el cual venimos a esta casa es por Dios. Y para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De hecho, uno de los propósitos de la predicación es fortalecer tu fe, instruirte, corregirte, enseñarte, exhortarte y ayudarte a que el carácter de Cristo se manifieste en ti, en tu vida. No sé si alguna vez se han preguntado cómo le hacemos nosotros, Verónica y yo. ¿Quién nos instruye a nosotros? ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos exhorta? ¿Quién sabe nuestras peticiones y nos envía un mensaje de audio con una oración, como algunos de ustedes, los que escriben su petición en el sobre? Yo les mando una oración en respuesta a esa petición. Y dicho sea de paso, no interpreto lenguas, no escriban en lenguas. Porque de veras hay unos que, ay padre, pues tú sabrás, ayúdalo, no le entiendo. ¿Sí? Y si no has dado tu número de teléfono en el check-in, dalo, porque es para eso. De repente Dios nos pone una palabra y algunos no solamente oramos y les mando yo una oración en audio para las peticiones que tienen, sino a veces Dios nos hace sentir y les mandamos una palabra específica, que en la oración de repente Dios dice, a esta persona estoy haciendo esto y esto, dile que tenga fe, dile que
no haga, dile que tenga cuidado. Y les mandamos, pero a veces Dios me pone y yo digo, ¿y cómo lo contacto? No tenemos su número. Entonces, para eso yo les animo que nos den sus datos, por favor. ¿Cómo le hacemos nosotros? Nadie ora por nosotros. ¿Cómo le hace mi esposa cuando tiene problemas con su marido? ¿Cómo le hace mi esposa cuando su marido nada más anda pensando en otras cosas y no le pone atención a ella? Yo sé que usted cree que yo soy un ángel, pero quiero decirle que no. Bromeando. Ni la cara me ayuda. ¿Cómo le hace ella? ¿Cómo le hago yo? ¿Quién ora por mí? ¿Quién me bendice? ¿Quién me impone las manos? Porque tenemos un supervisor, tenemos una cobertura, pero usted no me dejará mentir. Si yo le marco y le digo, ¿cómo estás? ¿Usted qué responde? Bien, porque no lo estoy viendo. Pero cuando tenemos un contacto, cuando interactuamos en persona, si tú me dices bien, yo te voy a decir, no te creo. ¿Y por qué traes esa cara si estás bien? Entonces muchas de las veces nos hablan, ¿cómo están? Bien. Todo bien, todo bien. Y luego ya hablamos del clima, ¿verdad? Todo el mundo después de saludarse, no sé por qué empezamos a decir, aquí hace frío, ay, acá también, no sé por qué. Pero ¿quién ora por nosotros? Muchas de las veces en la noche de repente me despierto o no puedo dormir y necesito que alguien ore por mí. Y volteo al reloj 4 de la mañana y le digo, ay Señor, ¿a quién le hablo? Y Dios me hace, ay, perdóname Señor. No, si quieres despertar gente, despierta gente, me dice. Y yo, perdóname por tratar de buscar en una persona lo que tú eres para mí. Y hemos aprendido y hemos entendido que Dios es más que suficiente. Dice el Salmo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo a mi alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A veces los problemas, el estrés, la carga, todo lo que traes nos hace andar así, agachados, agachones. Dios es el que levanta tu cabeza. Nunca se te olvide que el que te fortalece y te levanta es Dios. Él te bendice, nadie más que Dios te bendice. Nosotros obviamente estamos para apoyarles. Y si tú me hablas a esa hora, no, mejor aprende a confiar en Dios. Tú me hablas a esa hora, te voy a contestar. De veras, sí, en serio. Y voy a orar por ti. Pero debes de saber que el que te bendice, te levanta, te da la paz, te da la fe, te protege, es Dios, no yo. Estamos para ser equipo, para eso Dios nos puso. Pero ¿cómo le hacemos nosotros? Nosotros le hacemos creyendo la palabra. Mira, la adversidad viene a probar nuestra fe. Y es necesario estar solo en la prueba. A veces nosotros decimos, es que me siento solo. Es que la prueba tiene que estar a solas, mijo. ¿No puedes contestar tu examen de titulación en grupo? Es solito. Y Dios lo aplica igual. Dice, ay, es que me dejaron solo y nadie me ayudaba. Y dice Dios, es que te tengo que probar a ti. No es prueba grupal, es personal. Pero ¿qué debemos de saber en medio de la prueba? Que Dios está con nosotros. No importa si me siento solo, Dios está conmigo. No porque lo siento, porque Él prometió estar conmigo siempre. Porque a veces no lo siento. ¿A cuántos les ha pasado que no sienten la presencia de Dios? Ay, ya no me siento solo. Ya hacemos varios. Sí, a todos nos ha pasado que esto, siento como que Dios, ¿sabes qué? Pero no, Dios no está aquí porque lo sentimos. Dios está aquí porque número uno, Él llena toda la tierra.
Y número dos, Él prometió estar con nosotros. Y entonces cuando estamos en esa adversidad, yo me acuerdo de Deuteronomio 31:8. Y dice, Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni qué, ni qué. O sea, picudé, mijo. Levante la cara. No ande de tímido, Dios va con usted. Y estas siguientes escrituras son las que a mí me hacen a las 4 de la mañana, a la hora que llegue la adversidad o de repente una lucha espiritual, salir adelante. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. A veces decimos, traigo el agua hasta el cuello, me voy a ahogar. Dios dice en su palabra, y si por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Salmo 27:3, mi salmo favorito, el 27. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios está con nosotros. Y Mateo 28:20, el Señor Jesús nos hace una promesa maravillosa. Y he aquí, yo estoy, no dice estaré, dice estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es como tenemos que hacerle. Pero tenemos que fortalecer nuestra fe. Porque a veces con toda esta información se nos doblan las rodillas. Yo recuerdo hace ya muchos años que uno de mis hijos estaba chiquillo y quería ir al baño. Y cuando quería ir al baño decía, papá, llévame al baño, porque estaba oscuro en la noche. Llévame al baño. No, mijo, ve. Tengo miedo. No, no tengas miedo, Dios va contigo. Sí, fíjate lo que me decía un niño, mi hijo. Sí, yo sé que Dios va conmigo, pero quiero que vaya otro que yo pueda ver. Dios siempre está con nosotros, pero a veces no logramos verlo porque nos falta fe. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Fortalecer nuestra fe. Cuando tengo una fe fuerte, no quiere decir que no tengo miedo, pero sí quiere decir que para mí Dios es más grande que el miedo. Y que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sabes? Para fortalecer nuestra fe necesitamos saber, número uno, lo que es la fe. Hebreos 11:1, nos lo sabemos casi de memoria. Después la fe. Ay, tramposos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. Ponme la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Sí? Mira cómo cambia. Está un poquito más entendible. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Lo contrario a certeza es que incertidumbre. Y la incertidumbre te mata. Necesitamos certidumbre en nuestra vida. Por eso es bien importante que tú estés convencido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe produce convicción o convencimiento. Pero ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. Es un ejercicio, no es nada más por el oír. Quiero decirte que si la Biblia que lees en la semana o la Biblia que escuchas es nada más la que hablamos o proyectamos aquí, tu fe necesita fortalecerse, porque no puede ser posible. Nuestra fe nos fortalece espiritualmente. Es nuestro alimento.
espiritual. Pero si la fe viene por el oír, yo necesito enfocarme en escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe produce convicción. ¿Y de qué voy a estar convencido? De lo que yo escuche. Lo contrario a la fe es la duda o el miedo. Y actúan exactamente igual. ¿Cómo? Por el oír. El miedo viene por el oír. La duda viene por el oír. La fe viene por el oír. Y si la fe viene por lo que escucho, yo necesito cuidar que todo lo que estoy escuchando produzca fe y confianza en Dios. Así es como se fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque según a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos se puede traducir como proceder, es decir, actuamos o procedemos o nos comportamos según lo que escuchamos. Andamos, actuamos o procedemos según lo que escuchamos. Algunos se comportan según lo que ven, lo que perciben por sus sentidos. Eso no es correcto. Algunos procedemos por lo que vemos y no por lo que creemos. Yo te quiero pedir un favor. Deja de decir, se va a poner fea la ciudad. Yo sé que está toda llena de calles abiertas, pero ese es otro tema. No me refiero a eso. Deja de decir, se va a poner fea, va a empezar una guerra por la plaza. No necesito ser explícito en esto, todos sabemos a lo que me refiero. Pero si estás escuchando y escuchando y escuchando que se va a poner feo, ¿cómo vas a proceder? ¿Cómo vas a andar? ¿Cómo vas a actuar? Con miedo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Ok, acuérdate que espíritu con E chica se puede traducir como inspiración. Porque Dios no nos inspira a ser cobardes. Una vez más, porque Dios no nos inspira a ser cobardes. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando siento que no puedo, ¿qué me falta? Que Dios sea mi inspiración. Cuando siento falta de amor, ¿qué me falta? Que Dios inspire mi vida. Cuando no puedo contenerme, cuando no tengo dominio propio, ¿qué me falta? Que Dios sea mi inspiración. Entonces, ¿en qué está inspirada? ¿En qué me inspiro cuando siento que no puedo, cuando siento que no me aman, cuando no puedo dominar mi cuerpo? ¿En qué me estoy inspirando? En la carne. En la carne. Lo contrario al miedo es la fe y viceversa. El miedo te roba las bendiciones de Dios, pero la fe te lleva a tomar las bendiciones y las promesas de Dios. Además de que la fe nos ayuda a tomar las bendiciones de Dios, te quiero decir algo. La fe puede hacer que Dios cambie sus decisiones. Va a decir, este se volvió loco. Tu fe, escucha, tu fe puede hacer que Dios cambie sus decisiones. ¿Sabes qué? Todos los pecados tienen una sentencia. El pecado tiene una sentencia. Muchos de nosotros andábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Y en lugar de ser hijos de Dios y producir que Dios se agradara de nosotros, hacíamos que Dios se enojara con nosotros. Y muchos de nosotros en el pecado obtuvimos el pago de nuestro pecado y nos fue bien mal. ¿Por qué? Porque dice, eras por naturaleza hijo de ira. O sea, producías el enojo de Dios.
Entonces, hay muchos pecados que nosotros cometemos que la Escritura dice que el que comete ese pecado debe de pagar esta sentencia. Pero quiero decirte que la fe, tu fe puede hacer que Dios cambie de decisión. ¿Cómo? Acuérdate que la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para. Entonces, ¿Dios se arrepiente? Sí, Dios se arrepiente, nomás que está mal interpretado. Creemos que arrepentimiento es pedir perdón. Dios no tiene por qué pedir perdón, pero arrepentimiento es hacer las cosas de una manera diferente. Entonces mi fe va a hacer que Dios cambie su decisión respecto a mi familia, respecto a sus juicios, respecto a lo que yo merezco. El ejemplo de ello es el pueblo de Nínive. Nosotros encontramos la historia de esto en el libro de Jonás. Y en el capítulo 1, verso 2, está hablando Dios con Jonás. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, una traducción católica. Y dice, le dice Dios a Jonás, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta? He decidido destruir la ciudad. ¿Por qué? Por su maldad. Luego pasa todo el proceso de Jonás, y que no es el tema ahorita. Pero llega Jonás con el pueblo de Nínive y les dice lo que Dios le mandó a hacer. Dios va a destruir la ciudad por su maldad. Y en el capítulo 3, verso 7, esa palabra llega a oídos del rey. Y luego dice, luego el rey y sus ministros dieron a conocer a toda la ciudad el siguiente decreto. Escucha, que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse con ropas ásperas en señal de dolor. Clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje, ¿qué dice? Cada uno su ¿qué? Su maldad, su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Verso 10. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. ¿Cómo actuó o qué llevó a actuar al rey como actuó? La fe. Fue la fe la que dijo el rey, voy a proclamar un edicto. Número 1, nadie se me vista de fiesta, no hay motivo para celebrar. Dios nos quiere destruir. Número 2, nadie come, ni los animales. Clamemos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero arrepiéntanse. Dejemos la mala conducta y la violencia que hemos estado cometiendo hasta ahora. La fe, nuestra fe, debe de producir dos cosas. Una de ellas es el arrepentimiento. La fe me hace arrepentirme, y cuando la fe me lleva al arrepentimiento, entonces Dios cambia las decisiones que había tomado sobre mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de hacer aquello que hizo que Dios decidiera lo que había decidido. Y entonces, como Dios es justo y estamos arrepentidos, Dios dice, ya no puedo. ¿Por qué? Porque sería una injusticia. Entonces, ¿qué es lo que hizo la fe del rey? Proclamar un edicto, bajarlo a todo el pueblo y llevarlos a un arrepentimiento. Y de eso se trata, creer en Dios. No podemos decir que creemos en Dios y seguir viviendo como cuando no creíamos en Dios. La fe me lleva a arrepentirme. ¿Por qué dejo mi vida pecaminosa?
porque creo en Dios. Pero no podemos seguir haciendo las cosas que, no sé, que veníamos haciendo y que seguimos haciendo como si Dios no existiera, cuando no solamente reconocemos que existe, sino le hemos dado nuestro corazón y lo proclamamos como Señor de nuestra vida. Tenemos que creer, pero creer y actuar, porque la fe sin obra es una fe que no sirve de nada, como un muerto. Por eso el Señor, por eso Santiago escribe: muéstrame tu fe por tus obras. Yo voy a ver tu fe, cómo te comportas, cómo procedes, cómo actúas. ¿Por qué la gente no roba? Porque todos podemos robar, pero ¿por qué no robamos? ¿Sabes? Con un hijo enfermo, que el médico te diga necesita esta cirugía, necesita este tratamiento, y que tú no tengas las finanzas ni quien te ayude para pagar eso, a todo mundo le daría ganas de robar, porque es tu hijo. Pero ¿por qué una persona que puede estar en una situación así no roba? Porque tiene fe que Dios va a suplir, porque tiene fe que Dios lo va a sanar, porque puede decir primeramente: Dios, yo no sé cómo, pero Dios nos va a sacar adelante. Entonces las personas que roban no tienen fe. Por eso el Señor dice en su palabra: el que roba, no robe más. Le preguntaron los soldados al Señor: bueno, ¿y qué hacemos? Los trabajadores del gobierno le dijeron: ¿y qué onda con la corrupción? Dice: pues, confórmese cada quien con su salario o búsquese otro trabajo. Pero la fe se tiene que manifestar en un arrepentimiento, en un cambio de proceder, porque creo en Dios. Por eso es bien importante fortalecer nuestra fe. Y si la fe viene por lo que escucho, por lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho y lo que veo. La fe se fortalece con la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánta Biblia tienes aquí y aquí? Es cuán fuerte es tu fe. La fe se fortalece con la oración, cuando oramos con Dios. La fe se fortalece con el ayuno. Si te acuerdas que el pueblo de Nínive ayunó, pero ojo, mucha gente cree que el ayuno es como hacerle manita de puerco a Dios, y como estoy ayunando me tienes que contestar. El ayuno no funciona así. El ayuno nos ayuda para ejercitar el dominio propio. Para eso nos ayuda. Entonces, a veces yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios dice es verdad y sus promesas son verdades, pero no tengo el dominio propio para dejar de hacer lo que Dios dice que no deba de hacer. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Ayunar, para poder ejercitar y tener el dominio propio. Ayunar. Hay quienes quieren vencer al diablo y no pueden vencer una tortilla de harina. Y abrimos la cafetería a las 11 a.m. Se oía un golpeteo en la cocina. Me encantó. El palote pegando así, extendiendo las tortillas de harina recién hechas. Pero hay gente que dice: no, voy a hacer guerra espiritual. ¿No puedes vencer una galleta? Dios tenga misericordia de ti. ¿Qué tienes que hacer? Ejercitar tu dominio propio. ¿A cuántos nos meten problemas la boca, la lengua, lo que hablamos? Qué difícil es callarse cuando uno es muy hocicón. El ayuno te va a ayudar
cerrar la boca, no defenderte. Yo he aprendido a no defenderme. Hay gente que te acusa, te dice, te levanta falsos. Yo he aprendido a no defenderme. El problema es de ellos. Yo no tengo por qué defenderme. Pero, no, hombre, a algunos nos encanta defendernos y explicar. Y no, mira, es que tú no estás viendo y es que no era mi intención. Cállese, deje que la gente crea lo que quiera. Lo importante es lo que Dios sabe de ti, punto. Eso es lo más importante. Y al final de cuentas, dice la Biblia, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Dios es el que pelea por ti y el que te bendice es Dios. Pero qué difícil es amarrarse la lengua y quedarse callado. Empieza ayunando. Empieza con el ayuno. La lectura de la palabra, la oración, el ayuno. Servir a Dios. Servir a Dios fortalece tu fe. Y regresamos al mismo capítulo de Juan 6. Cuando el Señor Jesús está terminando su predicación, vienen los discípulos y le dicen: Señor, ¿y si ya los vas despidiendo porque son muchos y aquí no hay comida? Y el Señor Jesús dice: ¿tienen hambre? Denles de comer. Nada más son más de 20,000. Y rápido sacan cuenta y dicen: no, Señor, ni aunque tuviéramos para darles de comer, ¿dónde compramos? Pero aquí hay un muchacho que él dice que pues él puede repartir, convidar lo que trae: 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Y el Señor dijo: préstenme. Dice que los alzó y los ¿qué? Los bendijo. ¿Y quiénes lo repartieron? ¿Quiénes repartieron a la multitud el alimento? Los discípulos. Y entonces ellos, en ese servicio a Dios, ellos sabían que eran 5 y 2. Cuando Jesús los bendice, dice: ahora sí repártanlo. Imagínate la primer canasta que se llenó, que con esa se vació a otra y se vació a otra y se vació a otra y no dejaba de multiplicarse. Imagínate así, Pedro, como que no, ¿qué es esto? Yo diciendo que no era suficiente para tantos y se me olvidó que aquí viene con nosotros el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que sobraron ¿cuántas canastas? Dice: una vez que comieron hasta que se saciaron, o sea, no fue un tentempié, fue hasta saciarse. ¿Cuántos pescaditos te avientas, Mauro? Unos 2, dice, tranquis. Vamos a darles 2 por cabeza. 40,000 peces salieron ahí. ¿Panecito? 1, porque estamos a dieta. Claro, sí. Alguien me preguntó en la mañana, dice: oye, ¿y a qué hora? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Lo guisaron o lo asaron? Le dije: no, ahí nació el sushi. Era pescado crudo nomás. Yo no sé, la Biblia dice que sobraron 12 canastas. No dice quién se quedó con ellas, pero es muy probable que cada uno de los discípulos dijeron: venga tu reino. Pero yo me imagino que cada uno iba mirando fijamente y decía, si fuera de Nuevo Laredo, en la Biblia versión Cachino, decía: no manches, ¿y esto? ¿Cómo si eran 5 panes, 2 peces? Cada uno lleva una canasta y acaban de comer mínimo 30,000, 40,000 peces de ahí. Pero a veces se nos olvida que lo poco que tenemos, cuando lo ponemos en manos de Dios, Dios lo multiplica. Qué grande lección se llevaron sus discípulos diciendo: nunca más. Yo creo que dijeron: nunca más vamos a dudar. Servir a Dios fortalece tu fe. A veces hay gente que te pide oración: ¿puedes orar por mí? Me siento bien mal. Sí, Señor, en nombre de Jesús, amén. Dice: ay, se me
quitó, y uno por dentro, ¡ah! Se le quitó. Entonces sí funciona. Entonces claro que funciona, pero nunca habías tenido la fe para hacerlo hasta que vino alguien y comprometió tu fe y te llevó a hacerlo, y lo hiciste en el nombre de Jesús y Dios respaldó. Leer la Biblia, orar, ayunar, servir a Dios y obedecer a Dios fortalece tu fe. Cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, podemos ver el resultado de sus promesas. Cada vez. Nosotros, cuando, ¿me pueden ayudar en el piano? Cuando por mucho tiempo teníamos un sueldo fijo, y un sueldo fijo te lleva a hacer matemáticas y dices, bueno, yo en un año debo de diezmar esta cantidad. Siempre al final del año es algo que yo le pido a mi esposa hasta el día de hoy: ¿cuánto diezmamos y cuánto ofrendamos en este año? Y mi esposa me decía, digo, esos son como 4 veces más de lo que se supone que yo gané. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? ¿De dónde salió eso? Que es que Dios cumple su parte. Dios cumple su parte, y uno que es tantito inteligente dice, no, pues de aquí no me muevo. Así le seguimos. Hay que sembrar, hay que dar, hay que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo más fe. Porque honestamente, la primera vez que yo escuché del diezmo y la ofrenda, reaccioné como algunos de ustedes. Ya van a empezar con la pedidera también que estábamos. Ya ha habido un tal negocio. Y honestamente lo empezamos a hacer como muchos lo hicieron o lo están haciendo, así como que por vergüenza, ¿verdad? Así como que, pues para que no digan que soy tacaño, ¿ah? Pero Dios cumple su palabra. De repente dices, oye, esto es un negociazo. Matemáticamente, o sea, la verdad, no me aumentaron el sueldo, ni por ley. Pasaban los años y ganábamos lo mismo. Subiera o bajaba el dólar, ganábamos lo mismo. Pero al final del año, ¿cuánto diezmamos? Diezmamos como 6 veces más de lo que debiste haber diezmado. Claro que lo quiero seguir haciendo. Claro que lo voy a hacer y no me voy a cansar de hacerlo. ¿Por qué? Porque si cuando no creía Dios me bendijo, ahora que creo Dios me va a bendecir más. Y en esa fe, que la fe también produce paz y debe de producir paz porque Dios está contigo, yo te animo. Hay muchas cosas que de repente nos vienen a querer robar la paz y la fe. Yo siempre digo, si cuando me portaba mal, si cuando no obedecía su palabra, Dios me bendijo, con más ahora que estoy tratando de agradarle, ¿cómo no me va a bendecir? Si antes, cuando no lo conocía, me extendió la mano y me restauró, ¿cómo no me va a bendecir ahora que todos los días trato de conocerlo? Todos los días trato de servirle, de obedecerlo. ¿Cómo no nos va a bendecir Dios? Pero si estamos hablando de fortalecer nuestra fe, también hay cosas que debilitan nuestra fe, que son las cosas que debemos de evitar. Necesitas cerrar tus sentidos, tus oídos y tus ojos a toda cosa que no edifica y fortalece tu fe. Necesitas hacer un compromiso contigo y con Dios de orar todos los días, de leer su palabra,
Necesitas buscar una manera de servirle a Dios. No necesariamente es aquí en la iglesia, aunque tenemos necesidad en todos los departamentos de la iglesia. Nos hacen falta maestros, nos hacen falta los sugieres, las personas que te dan la bienvenida en la puerta, nos hace falta quien te registra, nos hace falta gente en la alabanza, nos hacen falta líderes, maestros, hasta pastores nos hacen falta. Porque la visión no es aquí nada más, la visión es la ciudad. Entonces, busca una manera de servir a Dios. No necesariamente es en el ámbito religioso, pero ahí donde estás, sirve a Dios. ¿Cómo pudiera un ingeniero servir a Dios ahí en la construcción? ¿Cómo pudiera un maestro servir a Dios en el salón de clases? Te voy a decir, siendo luz en las tinieblas. No quiere decir que va a predicar, pero quiere decir que va a ser el maestro más buena onda, el que todos quieren, al que todos le abren el corazón, y entonces sí puede predicar. El que ayuda, el que donde está dice, ¿sabes qué? Salíamos del HIV, mi esposa y yo, y se me acerca una mujer y me empieza a contar una historia de todo lo que le había pasado, y así como que yo aquí nací, no me tienes que decir cómo estamos. Y le dije, ¿sabes qué? No te creo. Todo lo que me estás diciendo, no te creo nada. Pero te voy a dar porque me da la gana darte, no porque me convenciste de tus mentiras. No tienes que darme tanto rollo. Todo lo que me dices no es cierto, pero ten. A veces la gente nos trata de engañar y tú le haces como que no te das que, déjalo, yo sé que me está mintiendo. No, dile, sabes que no soy ningún tonto, pero no me estás ganando, me nace a mí darte, y es diferente. Te voy a dar porque yo quiero, no porque me convenciste. Es diferente, eso tiene una trascendencia diferente. Pero sirve a Dios también ahí, donde quiera que estés, porque tu fe se va a fortalecer. Yo tengo testimonios que me cuentan personas que se dedican a la construcción, que se dedican a hacer otras cosas. Dicen, no, me cometí un error, mezclé lo que no tenía que mezclar, lo que da como reacción todo lo contrario que yo quería. Y que no más por la misericordia de Dios, nada más Dios, no sé cómo pasó, testifícalo. No me corren, me dicen. Testifica, sirve a Dios. Eso va a fortalecer tu fe. Necesitamos empezarnos a cuidar y hacer luz en las tinieblas. Cuando Dios le pide su hijo a Abraham, era una sentencia. Quiero que tomes a tu hijo y lo sacrifiques para mí. Génesis capítulo 22. Ya empezó a hablar. Yo dije, ay caray, Claudia, traes buena. ¿Y Abraham qué hace? Obedece. Y va y llega al lugar, al monte Moriat, y le dice a su gente, espérenos aquí. Y fíjate, con la sentencia de Dios, sentencia de muerte para su hijo, dice, aquí espérenos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Es una ¿qué? Declaración de fe. Y lo declaró ahí y se fueron. Y cuando llegó, hizo un altar. Y cuando empezó a preparar el altar, el hijo, dice la Biblia, que le empezó a decir, dijo, oye pa, tú me has enseñado siempre cómo se hace un sacrificio y nos falta un cordero.
Ya está todo. Y el cordero que vamos a matar. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Y lo acuesta sobre el altar. ¿Qué pensaría su hijo? Y tuvo que sacar su cuchillo y estar tan decidido a sacrificarlo para que se apareciera el ángel y dijera: hey, párate, ya Dios ha visto a quién le pertenece el primer lugar en tu vida. Voltea para allá. Y cuando voltea, ahí está el chivito. Yo me imagino que hasta con lágrimas le ha de haber dicho: te dije que Dios iba a proveer, mi hijo. Y regresaron los dos en una declaración de fe. No se despidan de su familia. Voy al trabajo, quién sabe si regreso, vieja. No se despidan así. No se engachan, no digan: pues dame un beso, a lo mejor va a ser el último. No lo hagan así. No importa dónde vayamos, Dios va con nosotros. Iremos y regresaremos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Póngase de pie, por favor. Quiero hacer énfasis en el arrepentimiento que produce la fe. Yo quiero animar a las esposas que les digan a sus maridos con una cita bíblica, y viceversa. Si me puedes encender la luz. ¿Cuáles son 2 o 3? No 4 o 5, hay 20. 2 o 3 nada más cosas que tu marido necesita arrepentirse, o sea, dejar de hacer. Y también el hombre a la mujer, pero con la Biblia. No le digas que se te quite lo tacaño. No, tranquila, con la Biblia. ¿Para qué? Estamos en la recta final del año, y que el año que entra empecemos el año esforzándonos, superando cosas que por mucho tiempo hemos arrastrado. O si lo quieres hacer diferente y sabes que, mi amor, yo creo que si hacemos esto, por consecuencia dejaremos de hacer aquello, y viceversa. Y que la gracia de Dios esté con ustedes. Pero si eres de las que no te gustan que te digan tus verdades, marido, ni se te ocurra. Mejor ora por ella. Que Dios te dé gracia y sabiduría. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos. Te damos tantas gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. Ayuda a fortalecer nuestra fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que cada vez que leamos la Biblia la podamos entender. Cada vez que oremos, Señor, sintamos que tú estás escuchando y escuchemos tu voz. Que cada vez que ayunemos, Señor, con el propósito de ejercitar el dominio propio, tú nos des esa fortaleza. Ayúdanos a buscar la manera de servirte y a vivir en obediencia completamente, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar una sola frase. Súbele tantito ahí. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Una vez más. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba
pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y su gracia triunfó, y su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Gracia triunfó. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí y que seguiremos estando aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tengan una excelente semana. Miércoles de matrimonio. Si alguien tiene una necesidad de oración, estamos para servirles. Bendiciones.